¿Te ha preguntado alguna vez dónde realmente nació Jesús? Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Es verdad que Jesús nació en Belén, como lo dicen los evangelios? Esta información vale millones. ¿O es simplemente un invento de los apóstoles para que esto armonice con las profecías mesiánicas? Esa es una excelente pregunta. En este video estaremos nosotros explorando las afirmaciones de los evangelios, así como Mateo, Lucas y Juan, sobre el nacimiento de Jesús, y estaremos examinando si la mención de Belén tiene algún tipo de fundamento sólido o si ha sido añadida para encajar con las expectativas cristianas. Como diría mi abuelita, usted que sabe de mondongo, desenrédeme esta tripa. O algo así. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. También estaremos analizando el respaldo de la tradición cristiana y las fuentes antiguas sobre este tema. Acompáñanos mientras desentrañamos el misterio detrás del nacimiento de Jesús y descubriremos qué dicen los expertos y los documentos históricos sobre este tema. Hola, soy Juan de León Gutiérrez. Bienvenido a Creer. Juntos estaremos descubriendo este misterio a través de los contenidos internos y externos de la Biblia. El evangelista Mateo afirma de una manera explícita sobre el nacimiento de Jesús, indicando que fue en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Eso lo encontramos aquí, en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículos 5, 6, 8 al 16. De una manera muy similar, San Lucas también menciona que Jesús nació en Belén. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 15. El Evangelio de Juan aborda este tema de una manera muy directa, presentando incluso debates sobre la identidad de Cristo. Una discusión, pues algunos afirman que Jesús es el profeta y el Cristo, mientras que otros cuestionan: ¿acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice las Escrituras que el Cristo proviene de la descendencia de David y de Belén? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La aldea que era de David. Juan capítulo 7, versículo 40 al 42. El cuarto evangelio utiliza una manera como irónica. Tanto el evangelista como el lector cristiano conocen que Jesús es el Mesías y que éste nació realmente en Belén. En cambio, algunos opositores de Jesús tratan de demostrar que no puede ser el Mesías, argumentando que, de serlo, debería haber nacido en Belén. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Mientras que aquellos creen saber que Jesús en sí nació, según ellos, en Nazaret. Este tipo de procedimientos es habitual en el cuarto evangelio, es decir, en el libro de Juan. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 12, Juan capítulo 6, versículo 42, Juan capítulo 9, versículo 40 y Juan capítulo 9, versículo 40 al 41. Un ejemplo es la pregunta de la mujer samaritana: ¿o que eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Juan capítulo 4, verso 12.
Los oyentes de Juan sabían que Jesús era el Mesías, así es, Hijo de Dios, superior a Jacob, por lo que la pregunta de la mujer en realidad subraya la superioridad de Jesús sobre Jacob. Por lo tanto, el evangelista utiliza incluso algunas afirmaciones de los opositores para probar que Jesús es el Mesías. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A pesar de que Jesús no se crió en Belén, sino en Nazaret, Jesús había nacido en Belén, lo que le permite a los evangelistas mostrar que los textos del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, incluyendo la cualidad mesiánica de ser descendiente del rey David y de haber nacido en Belén. Durante más de 1900 años, tantos creyentes como investigadores han coincidido en que Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. En cambio, en el siglo XX, algunos investigadores sugirieron que Jesús fue considerado en todo el Nuevo Testamento como el Nazareno. ¡Ya nos exhibiste! Es decir, proveniente no de Belén, sino de Nazaret. E incluso también dicen que la mención de Belén como lugar de nacimiento sería esto un tipo de invención de los primeros evangelistas para de esa manera ajustar a Jesús en una de esas características mesiánicas comunes de la época: ser descendiente del rey David y nacer en Belén. Hermanos, no obstante, esta argumentación no se sostiene firmemente, ya que en el siglo I se discutía muchas de las características del futuro Mesías que no se cumplían en Jesús, aunque algunos textos como Mateo capítulo 2 versículo 5, Juan capítulo 7 versículo 42, se menciona la cuestión del nacimiento en Belén. No parece que fuera una de las pruebas más invocadas. En cambio, es razonable considerar que, dado que Jesús fue criado en Nazaret, los evangelistas identificaron en los textos del Antiguo Testamento el cumplimiento de la profecía sobre su nacimiento en Belén. Hoy en día, la mayoría de los estudiosos coinciden que no existe algún argumento sólido que contradiga la afirmación por los evangelios y la tradición que sostiene que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Además, los testimonios de las tradiciones también respaldan estos datos evangélicos. Por ejemplo, Justino Mártir, nacido en Palestina alrededor del año 100 después de Cristo, menciona aproximadamente 50 años después que Jesús nació en una cueva en Belén. Orígenes también da testimonio de este hecho. Asimismo, a pesar de que no creemos muchos en los evangelios apócrifos, sin embargo, los evangelios apócrifos confirman que Jesús nació en Belén. Por ejemplo, el pseudoevangelio de Mateo capítulo 13, el protoevangelio de Santiago capítulo 17, evangelios de la infancia capítulo 2 y 4. En resumen, el censo actual de los evangelios es que no hay argumentos contundentes contra la afirmación de los evangelios y la tradición
Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. En conclusión, después de nosotros haber analizado los evangelios y considerar las evidencias y tradiciones y las fuentes extras bíblicas, parece que el relato del nacimiento de Jesús en Belén se mantiene firme a través de los tiempos. A pesar de debates y teorías, los testimonios históricos y las tradiciones cristianas proporcionan un sólido respaldo a esta afirmación. La historia de Jesús, nacido en Belén, no solo está documentada en los evangelios, sino que también cuenta con los respaldos de los padres de la iglesia. Así, la tradición cristiana y las evidencias coinciden en que Jesús nació en Belén, consolidando esta narrativa de la historia y de la fe cristiana. Para que entiendan que no estamos hablando pluma de este animal, al final de este video dejaremos la bibliografía de este contenido. Muchas gracias por haber compartido con nosotros el contenido de este video. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si así lo ha sido, regálanos un me gusta. No te cuesta nada, no te compromete. Y si te gusta esta clase de contenido, acompáñanos suscribiéndote en nuestro canal. Dale por favor a la campanita para que reciba notificaciones. Soy Juan de León Gutiérrez. Ojo, nos vemos en el próximo video.